Y aquí seguimos compartiendo esta alegría de vivir el octubre misionero y de encontrarnos con los obispos. Los vemos en la calle, en distintos lugares. Están de misión los obispos de la región aquí en nuestra arquidiócesis. Y tenemos la alegría de compartir una charla ahora con Monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora. Bienvenido y gracias por estar acá con nosotros, padre. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto, la primera vez de estar acá en el canal, presencialmente, así que muchas gracias. Es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces tuvimos en conversaciones o en este tiempo de pandemia que estar mediados claro, por Zoom o por la pantalla? Claro. Y ahora, bueno, tenemos la posibilidad de encontrarnos. ¿Por qué no nos cuenta brevemente cómo han estado viviendo los obispos estos días de misión? ¿Cómo ha sido ese encuentro con la gente? Bueno, primero que nosotros, esta misión de la región Buenos Aires, que la componen 12 diócesis del conurbano junto con la capital, con la Cava, hace tiempo que venimos haciendo, ¿no es cierto? Hacemos un año en cada diócesis. Uh-huh. Y tocaba Buenos Aires antes de la pandemia y no se pudo hasta este año. Así que este año entonces tocó Capital Federal y entonces bueno, estamos aquí en distintos lugares, siempre nos repartimos, somos más o menos a veces 15, 17 obispos que nos repartimos en los distintos lugares, que no se puede abarcar todo, claro, pero sí distintos apostolados como son hospitales, centros de prensa, universidad, la calle. Ayer estuvimos en el obelisco, la verdad que fue muy fructífero porque fue realmente una gran carpa tendida sin techo, por supuesto porque era al aire libre, con tanta gente que pasaba, que pedía la bendición, que se acercaba a rezar. Hasta pusimos 4 sillas para hacer confesionario móvil, claro, y también, o sea, administración de los sacramentos, pude dar también la unción de los enfermos, algunos enfermos que pasaban y lo pedían. Así que fue como una iglesia móvil en el centro, en el obelisco. Así porque uno piensa, o no sé, me pongo por ahí a pensar desde el lugar de los obispos, que dicen, bueno, nos vamos a parar ahí y la gente nos va a dar bolilla, claro, nos va a mirar, va a seguir de largo. El obelisco es un lugar donde todo el mundo pasa. Lo bueno también es que tuvimos el apoyo de las instituciones laicales, claro, de los laicos y laicas que ayudan porque dan una estampita a la gente, le dice quiere recibir la bendición, se hace como una conversación al paso, digamos, y no solo en estos lugares, sino yo también estuve en una de las villas de acá de Buenos Aires, hoy otros hermanos obispos están en otras de las villas, es decir, en distintos lugares en que la diócesis prepara para que nosotros misionemos. Pensaba en la dimensión misionera del obispo, ¿no? Del ministerio, de esa marca fuerte que ha dado también Aparecida, ¿no? en este último tiempo, al menos, de enviarnos y de enviarlos como discípulos misioneros. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo vive usted esa dimensión misionera? Yo creo que en mi caso particular, y calculo que de otros hermanos obispos también, es cuando uno revive en la pastoral, porque el tema de atender audiencias, claro, de resolver conflictos, de resolver situaciones, eso es lo más denso. Ahora uno cuando puede salir a pastorear, nosotros como tenemos una diócesis muy grande hacemos bautizadas así, uh-huh, en lugares periféricos, y realmente ese es el contacto con la gente. O también lo mismo que hicimos aquí, lo hacemos en la Prida, que es la peatonal de Lomas de Zamora. Entonces lo hacemos para Adviento, lo hacemos para Navidad, para Cuaresma, y claro, ese es otro contacto con el pueblo de Dios, ¿no? Que realmente a uno lo fortalece en esta vocación que tenemos, claro, de este servicio al pueblo de Dios y este contacto estrecho, porque si no lo otro es más formal, institucional. Sí, cosas que van llevando al hacer, ¿no? Y bueno, hay que al pragmatismo de todos los días. Claro, hay además, que hacer, hay que resolver. El obispo es administrador de la diócesis, claro, también
tiene que ocuparse también de lo administrativo, del consejo económico, del consejo de pastoral, de la estructura pastoral de una diócesis, de la planificación de la diócesis, del acompañamiento, y todo esto desgasta a veces, ¿no? ¿Cómo es de grande su diócesis? Para los que no la conocen, la diócesis de Lomas de Zamora... Lomas de Zamora abarca 6 municipios. Lomas de Zamora, Almirante Brown, sí. Presidente Perón, que es Guernica, Esteban Echeverría, Ezeiza y San Vicente. Son más de 2.600.000 habitantes, y la verdad que es densamente poblada. Después de Buenos Aires debe ser la más poblada, sí, en el país. Entonces sí, uno tiene que moverse para poder llegar, ¿no? Claro. Y ahora este tiempo también les permite a los obispos no solamente estar en la calle, compartir con la gente, sino compartir con los otros obispos, que por esto mismo que decíamos antes, por la actividad cotidiana, por ahí no tienen tanto contacto, o un tiempo más lindo, más grande como para encontrarse. ¿Cómo son esos encuentros? Eso es muy importante, porque nosotros rezamos juntos a la mañana, salimos a cada uno al lugar donde le toca de misión, pero a la noche cenamos juntos y después tenemos una charla juntos. Y este momento fraterno nos ayuda mucho, porque a veces el obispo está un poco solo, ¿no? Claro. Y entonces son momentos de situaciones comunes, de problemáticas comunes que podemos compartir. Es lo que yo llamo un poco la fraternidad relacional, que también lo teníamos que propiciar en nuestros seminarios, claro, porque a veces, uno en el seminario vive, pero después cuando va a una parroquia queda solo. Y entonces, ¿cómo fortalecemos la fraternidad presbiteral y esto que yo llamo la fraternidad relacional? De saber que tengo que relacionarme con el otro y que el otro es parte de este cuerpo eclesial, ¿no? Claro. Entonces, en esto la fraternidad presbiteral nos ayuda mucho. Lo dicen los obispos jóvenes, sobre todo, que agradecen cuando llegan al episcopado, que se encuentran bien recibidos, somos cercanos, y esto ayuda mucho. Y al escucharlos, la Virgen se los presente a Jesús. Sus dificultades, sus sufrimientos, sus enfermedades, sus temores, sus deseos, sus sueños, porque a veces nos olvidamos de soñar, y el Papa Francisco nos dice: soñemos juntos. No se puede soñar solo, tenemos que soñar como sociedad, como familia humana, porque el hecho de querer soñar solo puede generar un espejismo, dice Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos. Seguimos acompañando a los obispos en este octubre misionero, hoy en Plaza Constitución. Acá compartimos la misa, festejamos la Eucaristía y acercamos ese abrazo al hermano, aquel que camina por esta ciudad. Así hicieron los obispos, que estuvieron confesando, estuvieron escuchando, estuvieron abrazando las realidades de nuestros hermanos. Con motivo de lo que es el sínodo y el sínodo que nos prepara para la misión, en el octubre misionero organizado por la arquidiócesis, junto a la misión de los obispos de la región Buenos Aires, venimos acá a la plaza y levantamos la carpa misionera acá en Plaza Constitución. Y aquí al paso pueden sentarse, confesarse o recibir la unción de los enfermos o la bendición, y a nosotros como pastores nos ayuda también el poder dar lo que somos y tenemos, que es esto, es la bendición. Hay mucha gente que ha quedado herida por la pandemia y por tantas situaciones que estamos viviendo, y que realmente necesitan consuelo, una palabra, una oreja, necesitan que les anunciemos a un Jesús que vive y que vive en cada uno de nosotros. No es que tenemos una misión, somos misión. Si descubrimos nuestra vocación, en donde vos estás, tu profesión, vos sos misión para los demás. La cuestión es que hay que vincular esa misión a lo que hace Jesús. Jesús está misionando y recorriendo con estas personas.
porque Jesús está en el otro, entonces Jesús vive en vos. Y entonces descubrir eso, que en el diálogo misionero uno dice, bueno, tengo esa protección y que me ayude en las cosas que tengo que hacer diariamente. Es el envión que nos da el Espíritu Santo para que empecemos con un estado de misión permanente, ¿no? Al que el sínodo nos está invitando, y la Iglesia en general, el Papa Francisco, sueña con una transformación misionera de la Iglesia. Entonces, este octubre misionero no es un gran evento, sino que es el punto de partida, un envión que el Espíritu Santo nos está dando. Nos pone en marcha, nos pone en movimiento. Creo que vamos a pedirle a la Virgen que podamos seguir, ¿no? Que no sea un flash, sino que sea un movimiento permanente, con los laicos, con los sacerdotes, con los religiosos, con los obispos. Es una alegría, no solo por lo que uno pueda dar, sino también por lo que uno recibe. Porque si uno da algo esencial a la vida, que es descubrirlo a Jesús, encontrarse con Él, vivir en comunión con Él, bueno, uno también aprende de aquellos con quienes se encuentra. Estar con el obispo me hace sentir especialmente con la Iglesia, ¿no? Y además hay obispos de todas partes y regalo. Para mí, y es lo que estoy viendo acá, es que Dios se acerca al hombre, ¿no? Y es lo que Jesús hizo. Jesús vino a acercarse a nuestra realidad. Así que para mí es esto, hay que hacer esto. En llevar el testimonio o la palabra de las oraciones de la Virgen. Sí, en este caso, legionar es llevar, misionar a la Virgen, servir a nuestra Madre. Somos todoterreno, ¿no? Podemos estar a veces en los confesionarios o en las grandes basílicas y catedrales, y a veces también podemos estar en la calle, ¿no? Creo que nos habla de la flexibilidad del Evangelio y de una opción también que queremos hacer ahora, que es, bueno, salir un poco más, ¿no? Juntos somos misión, y encontrarnos quizás con la gente de aquellas personas que no vienen porque están alejadas o que se pelearon o que encontraron una excusa para decir, bueno, me quiero ir o no quiero creer. Bueno, hoy la Iglesia quiere salir a tu encuentro y quiere abrazarte así como estás. Aquí estamos en la televisión y a través de la televisión llegamos a muchas personas, ¿no? Que también son parte de este santo pueblo fiel de Dios que necesita la palabra del obispo, que quiere escuchar la bendición. Le pedimos, Padre, una palabrita para estos hermanos que comparten con nosotros por la tele, que nos están viendo y saben que están ustedes de misión también. Visitando un hogar de chicos en recuperación de adicción, en esta semana uno de ellos decía: lo que pasa es que el amor al prójimo, padre, es un deporte extremo, ¿eh? Y me quedó a mí... La verdad. Es un deporte extremo. Claro, el amor es difícil. Y bueno, es lo que Jesús nos propone en el Evangelio. Jesús lo que viene o intenta decirnos continuamente es que el Padre nos ama. Y que Dios es Padre y nos ama. Y claro, nosotros los que ya tenemos unos años, nuestras catequesis eran mucho más densas, mucho más... tal vez de castigo, y no veíamos esta misericordia del Padre que el Papa Francisco está propiciando y nos está catequizando, ¿no? Desde esta misericordia del Padre. Y junto con eso son los dos mandamientos que nada cambia la doctrina, porque son los principales, a los cuales Jesús en el Evangelio le pregunta al escriba. Decía, al leguleyo le pregunté, ¿cuáles son los primeros? ¿Y qué dice Moisés? Le dice Jesús. Y amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Bueno, veías tú lo mismo. ¿Pero y quién es mi prójimo? Le pregunta. Ah, bueno, entonces le cuenta la parábola del buen samaritano, ¿no? Entonces, cómo pasan dos personajes que eran muy reconocidos en la Biblia, que era el sacerdote y el levita,
y no ven al herido, pasan de largo. Y sin embargo un extranjero se acerca, dice el Papa Francisco, le da su tiempo y lo atiende. Le da su tiempo. Hoy que vivimos en esta rapidación, como dice Laudato Si, todos estamos apurados, todo debe ser para ayer, y sin embargo este hombre se para y lo atiende, lo cura, lo carga en su cabalgadura, paga por él. Es la figura de Jesús, claro. ¿No? Buen samaritano es la figura de Jesús. Pero bueno, Francisco está insistiendo mucho en este tema de la fraternidad universal y de la amistad social en Fratelli Tutti, que es la última encíclica que el Papa escribe sobre justamente esta amistad social, sobre la fraternidad, y que es una lucha, porque claro, como decía este joven, el amor es un deporte extremo. Qué bien lo pergeñó, ¿no? Bueno, y Francisco dice que, ahí en Soñemos Juntos, dice que el pecado es no respetar el límite del amor. Lo repito porque la frase por ahí es difícil de pescar. El pecado es no respetar el límite del amor. Quiere decir que el amor también tiene que tener estos límites de reconocer al otro. El primer mandato de nuestro catecismo y de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante en una sociedad que se mira solo a sí mismo, de particularismos, de individualismos, y que a todos nos puede rozar esto, y el Papa dice, mirás al que está a tu lado, al que está caído, porque a veces das limosna, pero no lo tocás, como que le tirás el billete, ¿no? Y bueno, creo que estas cercanías nos hacen bien, y esto que el Papa nos viene diciendo, porque el problema es a veces acostumbrarlo. Está la guerra de Ucrania y Rusia, pero nos habremos acostumbrado que ya está la guerra, y entonces lo tomamos que hay una guerra ya, entonces... Forma parte de la vida. Entonces esto nos puede pasar. Entonces por eso lo que dice el Papa justamente es dejarnos sorprender por Dios y también por los hermanos, ¿no? Entonces acá está también el significado del amor al prójimo. Gracias, Padre, por visitarnos, gracias por compartir la misión, por la presencia de los obispos en la arquidiócesis. A ustedes, muchas gracias. Gracias por este espacio que ustedes brindan, por esta difusión de nuestra fe, porque también estamos poco en los medios, es cierto, pero algún obispo que estuvo en la comunicación decía qué importante que es no que la Iglesia tenga medios, sino que los cristianos estén en los medios. Entonces, bueno, ustedes lo hacen, así que agradecemos también el valor que tiene este canal y la difusión que tiene. Así que gracias a ustedes. Nosotros seguimos aquí en nuestro semanario Orbe 21 compartiendo esta misión de los obispos de la región Buenos Aires en la